Cordial saludo a los participantes de la octava semana en Ciencia, Tecnología e Innovación. Mi nombre es Nick Guillermo Abril Mendoza, licenciado en Biología y Química, egresado a la Universidad Francisco de Paula Santander. Actualmente me encuentro culminando la maestría en Ciencias Biológicas de la misma universidad. Tengo el agrado de presentar la siguiente investigación titulada Evaluación del efecto citotóxico del amonio cuaternario en células de meristemos apicales de raíces de Lens culinarius med, conocidas como lentejas. Eh, los autores de esta investigación son Cedar Antonio Salazar Mercado y quien les habla. Bueno, el amonio cuaternario es una familia de compuestos químicos que comprenden en su estructura básica un catión amonio. Al ser modificados comprende una gama distinta de agentes desinfectantes, por eso la presencia de varios tipos de generaciones. Estos compuestos suelen ser solubles en agua y en alcohol, actúan principalmente en medio alcalino, pero también han sido reportados que pueden actuar en medio ácido. Tienen propiedades tensioactivas y tienen presión de vapor muy baja. Los compuestos de amonio cuaternario también son conocidos por las siglas QUACS debido a sus iniciales en inglés. Los compuestos de amonio cuaternario comprenden distintas generaciones de antisépticos productos de su modificación. De ahí de lo anteriormente mencionado de las generaciones. Entonces, a medida que van avanzando estas generaciones, su uso suele ser reportado como más seguro. La formulación de los QUACs tiene sus ventajas y desventajas para situaciones específicas con fines bien sea desinfectantes o sanitizantes. Los compuestos de amonio cuaternario en su estructura pues, comprenden agentes activos que interactúan con las membranas de las bacterias y los lípidos de los virus. Los lípidos presentes en la envoltura de algunos virus y según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por sus iniciales en inglés, los QUACs están en la lista de productos desinfectantes para uso contra la COVID-19. Debido a la pandemia por el virus SARS-CoV-2, el causante de dicha enfermedad, la capacidad de inactivar los virus por parte de los compuestos de amonio cuaternario suele ser una forma de mitigar la propagación de la infección. Debido al alcance de la pandemia, se ha reportado que el uso seguirá aumentando, el uso de estos compuestos químicos. Son reportados en mayor parte como biodegradables, sin embargo, por la estructura química o su naturaleza química, por la concentración de oxígeno disuelto y por esa capacidad de formar complejos contensioactivos de tipo aniónicos, la degradación aeróbicamente de estos compuestos de amonio cuaternarios suelen verse afectados, a pesar de ser considerados como biodegradables. Los compuestos de amonio cuaternario después de su uso suelen ser descartados o eliminados a partir del desagüe. Es decir, que en el medio acuático es donde recae el potencial de mayor efecto ambiental. Entonces, también han sido reportados en los suelos, que en los suelos podrían estar modificándose con biosólidos de aguas residuales. Debido a su fuerte absorción y resistencia a la biodegradación en anóxico y condiciones anaeróbicas, los compuestos de amonio cuaternario se han detectado en gran abundancia en muestras tomadas a partir de sedimentos y a partir de lodos. Es importante evaluar los impactos ambientales debido al uso de los compuestos de amonio cuaternario, debido a que de esta manera, por su amplio espectro y mecanismo de acción, han estado generando resistencia a los antibióticos a algunas bacterias. Entonces, el impacto en la biota presente en aguas superficiales suelen estar también apareciendo o interrumpiendo las operaciones en la unidad de tratamiento de aguas residuales y también pueden estar asociados a la formación de subproductos de desinfección como la nitrosamina, que es un compuesto químico que ha sido encontrado en peces y que suele estar asociado con eh, la presencia o la aparición de cáncer en algunos animales, inclusive el ser humano. En peces, dácnidos, algas, rotíferos y microorganismos empleados en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, los QUACs han sido considerados como tóxicos. Para detectar mutágenos ambientales se emplean con frecuencia las plantas superiores, dado que son conocidas como modelos genéticos propicios para estudios de seguimiento y monitoreamiento ambiental. Los ensayos con semillas de plantas vasculares también son considerados como una excelente herramienta para estos monitoreos ambientales y evaluación de riesgos ambientales, porque son pues una actividad o una herramienta de mayor sensibilidad
Como tal, es económica, rápida y muy eficaz. Lens Culinaris Med, la lenteja, es una especie bioindicadora eficaz para evaluar efectos citogenotóxicos de cualquier tipo de sustancia potencialmente tóxica. Ha sido empleada para determinar efectos citotóxicos como pesticidas, que es el caso del malatión, en donde encontraron micronúcleos e identificaron que esta especie como tal tiene la capacidad de permitir la evaluación del grado de toxicidad a nivel celular. Y Lens Culinar es una especie recomendada para establecer comparaciones con múltiples bioindicadores debido a su alternativa práctica, económica, rápida, eficaz y sensible, según Salazar y Quintero 2020. Entonces, esa investigación se plantea debido a la escasa información disponible y estudios comparativos sobre el efecto citotóxico del amonio cuaternario en células apicales de plantas bioindicadoras. Entonces, este compuesto químico ingresa al ambiente como residuos de actividades industriales, agrícolas, de limpieza en las casas, de los sitios de trabajo, de los hospitales, de las clínicas. Entonces, debido al alto índice de crecimiento demográfico y por la pandemia causada por la COVID-19, el aumento ha venido generándose en un mayor grado. Entonces, el objetivo de la presente investigación consistió en evaluar el efecto citotóxico del amonio cuaternario en células de meristemos apicales de raíces de Lens culinaris. La metodología consistió en tomar 35 semillas de la especie Lens culinaris med. Previamente se tuvieron cajas de Petri limpias, esterilizadas, y allí se situó algodón y encima se colocó papel filtro de 90 milímetros de diámetro con nivel de porosidad equivalente al papel Waldman número 3. Luego encima se depositaron las semillas y posteriormente se colocaron tratamientos de amonio cuaternario. La investigación comprendió 8 tratamientos de amonio cuaternario a distintas concentraciones en partes por millón: 50, 40, 30, 20, 10, 1, 0,5 y 0,1 partes por millón. Y se tuvo un grupo control a partir de agua destilada. Posteriormente, una vez se le hayan agregado los 20 mililitros de cada una de las soluciones, se selló con papel parafil. Luego se ubicaron en la oscuridad durante 72 horas. Es de resaltar que esta investigación es de bloques completos al azar por 5 repeticiones. Una vez obtenidas las raíces, se pretende la medición, se realiza la medición y posteriormente se hace el corte del meristemo apical de 3 milímetros aproximadamente. Se llevan a ácido clorhídrico normal, se sitúan allí por 15 minutos y posteriormente se hace la respectiva tinción con orceína acética por 10 minutos. Y posteriormente en el portaobjeto con su respectivo cubreobjeto se hace el aplaneamiento o squash. Luego se lleva para evaluación el microscopio compuesto. La fase de esta metodología consistió específicamente en la medición de la longitud radicular a partir de las cantidades de semillas, de raíces presentes en las concentraciones, las diferentes concentraciones, sobre las que se trabajó directamente en el grupo control. Se multiplicó por 100 este resultado y de ahí se obtuvo los porcentajes de longitudes radiculares. Posteriormente se midió el índice mitótico a partir de una fórmula que consiste en el número de células, se divide en el total del número de células observadas por 100, y las anomalías celulares que se trabajaron con estas dos fórmulas, una de tasa relativa de normalidad, es decir, el número de células anormales sobre el número de células observadas por 100, y de acuerdo para el índice de micronúcleos se tomaron en cuenta la cantidad de células con micronúcleos y se dividieron el total de células observadas por 100. Para el diseño experimental y análisis estadístico se empleó un análisis de varianza, una ANOVA, y la prueba de rango múltiple HSD de 2K, y se llevó a cabo a través del programa
Graphic Centurion versión 17. Bueno, de acuerdo con los resultados, en materia de longitud radicular, no hubo índice de inhibición radicular en el tratamiento control. En el tratamiento 7 en 30 partes por millón, el nivel máximo de longitud radicular se presentó como tal y el mayor índice de inhibición radicular se presentó en el tratamiento 9 a partir de 50 partes por millón. De acuerdo con el índice mitótico, en el grupo control no hubo inhibición de la división celular como tal, mientras que en el tratamiento 9 en 50 partes por millón hubo la mayor inhibición de mitosis. Sin embargo, es de resaltar que entre el tratamiento 8 y el tratamiento 9 no hubo diferencias estadísticamente significativas. Bueno, de acuerdo con la evaluación por microscopía, en el grupo control se lograron identificar la interfase y las fases de la mitosis. Entonces, profase, metafase, anafase y telofase. Para las anomalías celulares se obtuvieron los siguientes resultados. Tenemos la presencia de micronúcleos, puente en anafase, metafase pegajosa, anafase irregular, célula binucleada, cromosoma partido, fragmentación nucleolar, en este caso en G y en H. En la letra I correspondió a lesión nuclear y en J en la ausencia de núcleo. Bueno, entonces de acuerdo con la anomalía, las anomalías celulares presentes, en el tratamiento 9 fue donde mayoritariamente se encontraron todas las anomalías, siendo la metafase pegajosa la que mayor índice presentó, seguida por los micronúcleos y posteriormente por anafase irregular. De acuerdo con el índice de micronúcleo y la tasa relativa de normalidad, en el tratamiento control, como tal, no hubo presencia de micronúcleos, sin embargo, es bastante resaltante que en el tratamiento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hubo presencia de micronúcleos. Como tal, en donde mayoritariamente se manifestó fue en el tratamiento 9, con una tasa relativa normalidad bastante alta. Bueno, Lens culinaris ha sido expuesta con diferentes tratamientos en otras investigaciones a partir de en donde han determinado la presencia de la citotoxicidad con compuestos químicos. Entonces, Salazar y Maldonado trabajaron con el hipoclorito de sodio y en esto lograron determinar que se generó un menor índice mitótico en las células meristematicas apicales a medida que aumentaban las concentraciones. Esta investigación tuvo ese mismo comportamiento a medida que se aumentaron las concentraciones en los diferentes tratamientos con el amonio cuaternario, que es de resaltar que en este caso fue de quinta generación, esto se fue presentando menor índice mitótico. En otro estudio realizado por Salazar, Quintero y Rojas con Lens culinaris y bulbos de Allium cepa, trabajaron con el propanil. Allí determinaron que la mayoría de los tratamientos tuvieron presencia de anomalías cromosómicas. En esta investigación también se presentaron anomalías, cerca de 9 anomalías cromosómicas. Entonces suele ser un indicador, un bioindicador bastante eh, ejemplar y sensible para evaluar efectos citotóxicos y genotóxicos. Esta investigación, como al principio se reportó, no ha tenido estudios, digamos, en donde se emplee compuestos de amonio cuaternario para evaluación citotóxica de células con plantas bioindicadoras. Entonces, según un estudio de BISAC en 2018, evaluaron los compuestos de amonio cuaternario como el tetrametilamonio, el tetrabutilamonio, el tetraxilamonio, hexafluorofosfatos, pero en plantas directamente. Entonces demostraron que exhibe una alta fitotoxicidad. No ha sido empleado
el compuesto de amonio cuaternario directamente sobre células, sino directamente sobre las plantas. Entonces, ¿qué permite concluir esta investigación? Que los resultados van a permitir determinar que el Lens culinaris es una especie que es altamente sensible para evaluar el efecto citotóxico de detergentes como el amonio cuaternario, en donde se encontró en todas las concentraciones aplicadas la presencia de diferentes anomalías celulares. Este compuesto es altamente citotóxico debido a que incluso se evidenció la presencia de micronúcleos en la concentración menor, que fue 0,1 partes por millón. Estas fueron las referencias bibliográficas empleadas. Muchas gracias por su atención.